Hola, en este video te voy a explicar de manera clara y detallada qué es un diagrama de fases binario, cómo se interpreta y por qué es tan importante en ingeniería. Un diagrama de fases binario es una herramienta gráfica que nos permite entender cómo se comporta una mezcla de dos materiales cuando cambia la temperatura. Este tipo de diagramas es fundamental en áreas como la metalurgia, la ingeniería mecánica y la industria automotriz, ya que nos ayuda a diseñar materiales con propiedades específicas. Primero, entendamos qué es una fase. Una fase es una porción de material que tiene propiedades uniformes, como puede ser un sólido, un líquido o una mezcla homogénea. Un sistema binario significa que está formado por dos componentes, por ejemplo, cobre y níquel, o hierro y carbono. El diagrama de fases muestra cómo estas sustancias interactúan dependiendo de dos variables principales, la temperatura y la composición. En el eje vertical tenemos la temperatura, y en el eje horizontal el porcentaje de cada componente. Ahora veamos las partes más importantes de un diagrama de fases binario. Primero, la línea líquidos. Esta línea indica la temperatura a la cual el material comienza a solidificarse. Por encima de esta línea, el material está completamente en estado líquido. Después tenemos la línea sólidos. Por debajo de esta línea, el material está completamente sólido. Entre estas dos líneas encontramos una zona de mezcla, donde coexisten el sólido y el líquido. También existe la línea solvus, que indica los límites de solubilidad en estado sólido. Estas líneas nos ayudan a identificar qué fases están presentes en cada condición. Existen diferentes tipos de diagramas de fases binarias, dependiendo de cómo interactúan los componentes. El primero es el sistema isomorfo, donde los materiales se disuelven completamente tanto en estado líquido como sólido, formando una sola fase sólida. El segundo es el sistema eutéctico. En este caso, un líquido se transforma en dos sólidos al mismo tiempo en una temperatura específica. Esta reacción se expresa como líquido se transforma en alfa más beta. Este tipo de sistema es muy utilizado en soldaduras. El tercer tipo es el sistema peritéctico, donde un líquido y un sólido reaccionan para formar otro sólido diferente. Y por último, el sistema eutectoide, que ocurre completamente en estado sólido, como en el caso del acero. Cada uno de estos sistemas tiene aplicaciones muy importantes en la ingeniería. Para analizar estos diagramas, se utiliza la regla de las fases de Gibbs. Esta regla se expresa como F igual a C menos P más 2. Donde F son los grados de libertad, C el número de componentes y P el número de fases. Esta ecuación nos permite saber cuántas variables pueden cambiar sin alterar el equilibrio del sistema. Cuando estamos en una zona donde existen dos fases, utilizamos la regla de la palanca. Esta regla nos permite calcular la cantidad de cada fase presente. Básicamente, se basa en la relación de distancias dentro del diagrama, como si fuera una balanza. Es una herramienta muy importante para determinar proporciones en aleaciones. Los diagramas de fases binarias tienen muchas aplicaciones en la vida real. En la industria automotriz, se utilizan para diseñar materiales más resistentes y ligeros. También son clave en la fabricación de motores, sistemas de enfriamiento y componentes estructurales. Además, se utilizan en soldaduras, electrónica y procesos de fundición. Ahora veamos un ejemplo muy importante, la aleación de plomo-estaño, utilizada en soldaduras. Este es un sistema eutéctico, lo que significa que existe una composición específica donde el material se funde a la temperatura más baja posible. Esta composición eutéctica es aproximadamente 63% estaño y 37% plomo. A esta proporción, la aleación se funde a una temperatura cercana a los 183 grados Celsius. Esto es muy importante porque permite que la soldadura se derrita rápidamente sin dañar los componentes electrónicos. Cuando esta aleación se enfría, el líquido se transforma directamente en dos fases sólidas al mismo tiempo, sin pasar por una zona pastosa. En cambio, si la composición no es exactamente eutéctica, por ejemplo 50% estaño y 50% plomo, el material pasa por una zona donde coexisten sólido y líquido antes de solidificarse completamente.
Esto provoca una solidificación más lenta y menos uniforme. Por eso, en aplicaciones electrónicas se prefiere usar la composición eutéctica, ya que ofrece mejor fluidez y una unión más confiable. Ahora veamos el ejemplo más importante en la industria automotriz, el sistema hierro-carbono. Este diagrama describe el comportamiento del acero, que es el material más utilizado en motores, chasis y engranajes. Una de las composiciones más importantes es el punto eutectoide, que ocurre aproximadamente a 0.76% de carbono y 727 grados Celsius. En este punto ocurre la transformación de austenita en ferrita más cementita. Ahora consideremos un ejemplo práctico, un acero con 0.4% de carbono. A altas temperaturas, el material está completamente en fase austenita. Al enfriarse, comienza a formarse ferrita, mientras aún queda austenita. Cuando la temperatura llega a 727 grados Celsius, la austenita restante se transforma en una mezcla de ferrita y cementita, conocida como perlita. El resultado final es una combinación de ferrita, que es blanda y dúctil, y perlita, que es más resistente. Esto proporciona un equilibrio ideal entre resistencia y ductilidad, lo cual es esencial en componentes automotrices. Si aumentamos el contenido de carbono, el material se vuelve más duro pero más frágil. Si disminuimos el carbono, el material es más dúctil pero menos resistente. Por eso, el porcentaje de carbono se selecciona cuidadosamente según la aplicación. En conclusión, los diagramas de fases binarias son herramientas fundamentales en la ingeniería, ya que permiten predecir el comportamiento de los materiales bajo diferentes condiciones. Gracias a ellos, podemos mejorar propiedades, optimizar procesos y desarrollar tecnologías más eficientes. Entender estos diagramas es clave para cualquier ingeniero. Gracias por ver el video. Si te ayudó, compártelo y dale like.